el tema del cual le quiero hablar es un tema que en particular, en lo personal, me molesta particularmente. O sea, yo tengo con este tema tengo como una cruzada personal, es una batalla personal de esas. Llega un momento en la vida en que uno elige, ¿no?, las batallas. Yo me gusta decir así. Yo elijo mis batallas, elijo sobre qué cosas peleo, sobre cuáles no, qué cosas discuto, cuáles no, con quién discuto, con quién no, porque ya a esta altura que van a estar fijándose en algunas cosas. Y esta es una de esas batallas que yo me la tomo ahí y si pudiera le pasaría con un tanque por encima. Cuando le empieza a hablar, pareciera ser que no tiene nada que ver con la palabra, tiene mucho que ver con la palabra por acción y por defecto, o sea, tiene mucho que ver en forma directa y en forma indirecta con la palabra de Dios. Y el tema del que introduzco para hablarle es acerca del feminismo. Algo que, como le digo, me molesta, me carga, me estresa, me tensiona, me preocupa, qué sé yo, todo eso. No es meterme específicamente en el tema del feminismo, porque, a ver, seamos sinceros, voy a ser bien transparente. Me molesta totalmente la militancia del feminismo siglo XX. Esa militancia que desde hace unos 70 años hasta acá lo único que hizo fue hacer estragos y que en los últimos 20 años ha destruido todo por todos lados, hasta la iglesia. Hasta la iglesia. Me acuerdo hace unos 15 o 20 años atrás aproximadamente, en ese momento no lo podía identificar, no reconocía bien cómo era el mover espiritual de aquel momento, y le decía a quienes estaban conmigo en aquella época, se está empezando a mover un espíritu de matriarcado, le decía yo en aquel momento. Después apareció a luz lo que era el espíritu de Jezabel, esto para los que entienden la cuestión de intercesión, y en definitiva era ya el mover del feminismo en la iglesia que estaba empezando a meterse. Pero digo y hago esa diferencia porque una cosa es el feminismo histórico y otra cosa es esta burla de los últimos 70 años, específicamente, más que nada, de los últimos 20. El feminismo histórico es una batalla social que tiene infinidad de logros, de victorias y de avances, y que cuando nació, podría decirle en realidad que empezó ahí por el año 1800, así que viene bien de arrastre, un poquito antes, ya en la Revolución Francesa empezaron a verse algunas cositas ahí sobre este feminismo. Lo que apuntaba era no poner un empoderamiento femenino, sino restaurar los valores como Dios lo había determinado y militaba o enseñaba acerca de la igualdad de derechos. Claro, era no igualdad de derechos como los de hoy, sino era un contexto totalmente distinto. Algunos seguramente conocerán algunos de estos temas. No me voy a ir muy atrás, pero, a ver, 100 años nada más. Hace 100 años la mujer en casi ningún país del mundo podía votar. Un poquito más atrás, capaz que años más o menos, pero alrededor de esa época, no solo que no podía votar, sino que no tenía derecho a participar de la política. No se le permitía a una mujer hacer ningún tipo de militancia política, por lo tanto mucho menos ser candidata y por lo tanto tampoco podía votar. Más o menos alrededor de esa época, un poco antes, a fines del 1800, una mujer no podía estudiar en la universidad. No estaba prohibido, pero estaba mal visto que una mujer estudiara. Por eso está ese dato famoso de la primer mujer recibida médica en la Argentina, que fue Cecilia Grierson, que rompió las estructuras totalmente y en su época le habrá costado bastante poder enfrentarse a toda una estructura que le iba en contra. No solamente en la facultad, sino en los trabajos. Los trabajos de la mujer estaban muy limitados a unas áreas muy específicas. El 90% de la línea de trabajo era costura. Punto. El resto del trabajo, ya no en 1900, pongámosle un poquito más para acá, pongámosle en 1920, por ahí aproximadamente, empezaron a aparecer una nueva opción laboral, eran telefonistas, en las centrales telefónicas, porque era más agradable escuchar a una mujer que te atendiera que a un hombre. O sea, empezó a aparecer el concepto del objeto sexual en el trabajo, a pesar de que era, en cierta manera, un revalidar derechos. O sea, todo eso eres el feminismo histórico que es válido, que es correcto, que es bueno. Pero después de eso vino toda esta burla que lo único que hace es
no hay una línea de levantar el derecho de la mujer, sino de pisotear los derechos de los hombres. Por eso ayer me maté de risa de la cantidad de memes que había por todos lados, entre ellos el famoso ese que usted lo habrá visto alguna vez de John Travolta cuando anda ahí con el saco, está así, ¿no? Ese ya es viejo, pero sigue siendo conocido. Decía, en el Día del Hombre esperando mi regalo. Ah, qué silencio, ¿no? Claro, porque el Día de la Mujer, todo el mundo, hacemos culto especial de la mujer, hacemos acto especial. El Día del Hombre, suenan los grillitos por ahí. Cri, 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 cri. Nada, ni tu tía, nada. Bueno, no importa. Al margen de eso, el feminismo actual lo que hace es ponerse en contra del hombre, con el verso del patriarcado y todo eso. Estará diciendo qué tipo de militancia me estoy metiendo, y nada que ver con eso, sino que, como le dije, tiene mucho que ver con la palabra de Dios. Porque una de las banderas que se levantaba, todavía, con esa cuestión del patriarcado y demás, es que la Biblia es machista, que la Biblia está en contra de la mujer, que el cristianismo, el judaísmo, son machistas y van en contra de la mujer, cuando en realidad es totalmente lo contrario. Claro, no se entiende, pero es totalmente lo contrario, es al revés. El momento de la creación, el día de la creación de la mujer, se explica muy claramente cómo es que funcionaba el mundo y cómo es que Dios lo había pensado. Cuando en realidad el feminismo quiere revalidar la imagen de la mujer para que el hombre no esté por encima y para decir que no depende del hombre, históricamente desde el día de la creación, la mujer fue creada porque el hombre necesitaba de ella. Totalmente opuesto a la idea generalizada, a lo que fue sembrado, a lo que fue metido. Y entiendo por qué, porque también la religión, así como a veces simplemente por cuestiones políticas, también la religión metió mucho la cola, hizo mucho lío, mucha ignorancia, mucha mala enseñanza, mucho fuera de contexto y demás, donde también en la iglesia la mujer no podía hacer nada, no tenía ningún tipo de derecho a nada, no podía participar en nada. En el judaísmo no podía ni siquiera entrar a la sinagoga, y si entraba tenía que entrar en un atrio especial detrás de unas rejas, por decir así, más o menos. En otras culturas lo mismo, era relegada solamente a su casa. En el judaísmo la mujer no podía leer la Biblia hebrea o la Torá o los escritos porque no sabía leer, porque no le era permitido aprender a leer, por la misma razón. O sea, un cúmulo de ignorancia. Pero el punto al que voy es a esto, le vuelvo a repetir. En realidad, el momento de la creación fue porque el hombre necesitaba algo que lo complete. Y lo que completa al hombre es la mujer. Así como lo que completa espiritualmente al hombre es Dios. Porque en Dios estamos completos. Pero físicamente, humanamente, lo que completa al hombre es la mujer. Dice Génesis capítulo 2, versículo 18. Dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Escuche eso, y ahora se lo voy a repetir. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. O sea, Adán, en algunos dicen corona de la creación, el tipo que estaba por encima, como dije alguna vez, me parece que en Fracasados, el que tenía todas las posibilidades para ser el mejor. Y sin embargo, perdió todas sus oportunidades por correrse de su lugar. Un hombre que fue creado como protagonista, si es que estamos hablando de protagonismo, pero a pesar de eso no entendió ni valoró su lugar, sino que se desvió solamente por su camino. Pero está diciendo que este hombre era tal la autoridad que tenía, tanta la autoridad que Dios le dio al hombre antes de que la mujer existiera, que en un momento Dios le dice: escúchame bien, Adán, sentate ahí, yo te pongo una sillita, si querés hacerte unos mates, si querés, no sé, ponete algo para comer, y ahora van a empezar a pasar todos los animales de la tierra. Todos los animales de la tierra. Y todas las aves del cielo, todos. O sea que las aves pasarían, supongo, volando, bajarían, pasarían por delante, y todos los animales. Menos mal que no le dijo también los peces, porque hubiera sido una cosa complicada. Y que Adán tenía que ponerle nombre a todo lo creado. O sea, quiero que entiendas esto, que hoy
El elefante se llama elefante porque Adán dijo, elefante, así, porque se le ocurrió eso y nada más, qué sé yo. Y antes de ayer, me llegó un video de esos medio graciosos de animales. Me gustan los videos de animales, si son de perro mejor, de gatos no, gracias. Me llega un video de un bicho raro, que hay esos bichos raros en la naturaleza, que se llama ornitorrinco. ¿Lo conocen? ¿El ornitorrinco? Es un bicho raro. Parece una marmota con pico pato, una cosa medio extraña, ¿no? Entonces cuando me llegó el video al margen de lo que decía el video de nadie, yo lo veo y digo, ornitorrinco. Digo, se ve que Adán ya no sabía más que inventar. Entonces dijo, qué sé yo, metele ornitorrinco así, y así se llamó hasta el día de hoy. Eso solamente es una muestra o una señal, un síntoma, si quiere, para reconocer la autoridad que tenía. No era cualquier cosa, no era un don nadie, era un tipo que manejaba todo el mundo. Pero a pesar de eso, dice, de manejar todo el mundo, no se le halló ayuda idónea. O sea, no había alguien capaz de ser la persona que lo asistiera en su tarea en forma eficaz y eficiente. No había nada que pudiera respaldar, acompañar en el trabajo que Dios le había mandado a hacer a Adán, que era prácticamente gobernar el mundo y aparte poner el hombre al ornitorrinco. Entonces, como no había nada en esos procesos extraños de Dios, que a veces lo único que está haciendo es para que te des cuenta que vos solo no podés, porque yo me quedo pensando, ¿no? A veces pienso y digo, ¿cómo es que Dios de golpe se dio cuenta que Adán no tenía ayuda? ¿Se equivocó en el plano? ¿Le faltó alguna aplicación? ¿Tenía un chin menos? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué le pasó a Dios ese día? Y digan, este lo hizo a propósito, precisamente para que Adán, a pesar de toda la autoridad que tenía, se diera cuenta, reconociera que no puede hacer todas las cosas, sino que siempre va a necesitar una asistencia, una ayuda. Y eso en Adán viene hasta nosotros hoy. No podemos hacer todas las cosas. Siempre vamos a requerir de una asistencia, una ayuda. Estamos preparados por Dios para encarar situaciones y enfrentarle lo que venga, pero somos de parte de Dios seres sociales. Por eso ese invento de la cuarentena solamente vino a destruir la sociedad, nada más. Donde nos necesitamos mutuamente en un montón de cosas, de tener interacción que nos lleva a avanzar, a salir adelante. Bueno, Adán necesitaba alguien que estuviera a la par, dato curioso, a la par, para acompañarlo en la tarea que tenía que hacer. Y digo dato curioso porque en el momento particular de la creación, que ya lo conoce seguramente, yo nunca digo esto ya lo conocemos, porque siempre puede pasar que alguien no conozca el texto, pero esta historia la conoce todo el mundo. ¿Quién no conoce? Entonces Dios hizo caer a Adán en un profundo sueño y le hizo una operación que le sacó una costilla y de la costilla hizo varita mágica y apareció la mujer y le puso por nombre Eva. Es una historia ya tradicional, ya histórica, ya mística, qué sé yo. La cuestión es que, repito, ¿por qué dato curioso? Porque no le sacó ni de un hueso del cráneo ni de una falange del pie, sino del costado de su costilla. ¿Por qué? Porque estaba sembrando una idea desde el momento de la creación, compañera, a la par, ocupando su lugar, ejerciendo su rol para asistir, para que se haga la tarea que Dios tenía por hacer. Y después la cosa se desvirtuó y empezaron todos los conflictos y llegamos a lo que estoy diciendo ahora, que es un tema, en realidad que no quiero entrar en esa parte porque sería para ir solamente para meternos en debate. No es cuestión de debatir hoy, ahora, lo que es roles, oposiciones. Bueno, algunas cosas ya las hemos hablado en las últimas reuniones de matrimonios respecto de ese tema. Pero lo que me interesa dejarte la idea es esta, que en la realidad de la creación, Dios completó a Adán con Eva. Y el primer superhombre, necesitaba de una mujer, de su mujer, para que lo acompañara y lo asistiera. No es el único caso, es más, hay un caso puntual y central, que es el que te quiero hablar en estos minutos que restan, Jueces capítulo 4, versículo 1, que nos cuenta la historia de otro hombre que, como Adán, necesitó
de una mujer. El contexto fue distinto, la situación fue distinta. Y es más, en este caso, el necesitar de este hombre no era correcto. No es porque la mujer no tuviera autoridad ni poder, no es porque él pudiera hacer todas las cosas si fuera autosuficiente, sino porque se estaba corriendo del lugar que tenía que ocupar. Y una de las características de entender cuando Dios nos pone como relevantes, como protagonistas, es Dios te dio un lugar, el que sea. El que sea. Y ese lugar que Dios te dio, vos tenés que ocuparlo. Y cuando vos ocupás el lugar que Dios te dio, en ese lugar es como si estuvieras en el primer lugar. Porque si Dios te puso quinto en una fila de trabajo, pero Dios te puso ahí, tu quinto lugar es el primero delante de Dios. Porque Dios no hace diferencias, delante de Dios somos todos iguales, y las diferencias que se ven humanas son una cuestión de orden, no de mejor o peor persona. Unos somos todos iguales, pero este manda. ¿Por qué? Porque sí. Porque alguien tiene que mandar, porque cuando hay mucha gente y alguien no manda, ¿qué pasa? Es un caos. Imagínense que de golpe hay un accidente, un incendio en algún lugar o un choque y nadie dirige a la gente para que salga del avión, del micro, de lo que fuere. Se empiezan a pisar unos con otros. Siempre hace falta alguien que tenga una dirección, que dé la dirección. Esta es la historia, Jueces capítulo 4, verso 1. Después de la muerte de Ahod, los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Una más y van cuantas, ¿no? Así que el Señor los entregó en manos de Jabín, un rey cananeo que reinaba en Hazor. El comandante de su ejército era Sísara, que vivía en Jaroset Goyim, que nombres raros. Los israelitas clamaron al Señor porque Jabín tenía 900 carros de hierro, pedacito de ejército, y durante 20 años se había oprimido cruelmente a los israelitas. En aquel tiempo, escuchate esta, en aquel tiempo lideraba a Israel una profetisa llamada Débora. La Biblia no es machista, el cristianismo no es machista. Machista. Bueno, esto no sería cristianismo, judaísmo tampoco es machista. No se trata de una cuestión de género, no es una cuestión de, no sé, de experiencia, no es una cuestión de estar acomodado, no es una cuestión de trayectoria, sino que en Dios siempre es una cuestión de quién va al frente, quién hace, quién determina, quién se pone en pie, quién se levanta, quién ocupa su lugar. Yo no sé cómo hizo esta mujer para ganar ese lugar, que no era cualquier lugar, ¿eh? Ser jueza, en este caso, de Israel, no era cualquier cosa. No era uno que se sentaba en un tribunal a resolver cuestiones. Sí, eso también lo hacía, pero el cargo era un poquito más importante. Los jueces eran las autoridades que había en Israel, en las distintas provincias de Israel, antes de que aparezca la monarquía, de que existiera la monarquía. Precisamente cuando nació la monarquía, cuando fue puesto el primer rey, al primer rey, que fue Saúl, lo puso Samuel, que fue el último juez. Samuel fue un juez, Gedeón fue un juez, Sansón fue un juez. Mirá la altura de tipo que tenemos. Sansón, Gedeón, Samuel fueron jueces, los que gobernaban el país en distintas regiones, hasta que apareció el rey, que ya empezó a gobernar por sobre todo el país. Bueno, esta mujer estaba a la par, a la altura. Era jueza en el mismo sentido que Samuel, que Sansón y que Gedeón. Dirigía los destinos del país. Y es más, dice el versículo siguiente, que la gente iba a consultarle a ella sobre las cuestiones personales para resolver los conflictos, lo que hace precisamente un juez. Es más, si ve alguna película, alguna serie de tono medieval, que me encantan a mí, las épicas medievales, ya sean europeas, nórdicas, lo que fuere, me gusta mucho. Hay algo que es repetitivo, cíclico, siempre se ve lo mismo. En un momento determinado, en el salón del trono, de lo que sea, del país que sea, está el rey, la reina, quien fuere, está ahí recibiendo gente y la gente entra delante del rey, del príncipe, del duque, del conde, de lo que sea, van ahí y le presentan el problema y como la doctora Polo resuelve, pim, pum, pam, pam. Era parte del trabajo del gobernante, resolver los conflictos entre la gente, a veces conflictos domésticos. Yo le vendí 2 vacas, él me tenía que pagar un chancho y me pagó simplemente con un gato, qué sé yo. Imagíname, en vez de gato por liebre, gato por chancho le metes.
Conflictos domésticos que el juez tenía que resolver. Así era la posición de Débora. Era una jueza que lideraba, dirigía los destinos de la nación, a la que la gente iba a consultar, que la tenían con autoridad. ¿Cómo llegó a ser jueza? ¿Quién la puso en su lugar? No tengo idea porque la Biblia no lo dice. Dice que había, repito el versículo, en aquel tiempo lideraba a Israel una profetisa llamada Débora, esposa de Lapidot. Punto. No se sabe más nada respecto de esta situación. ¿Cómo llegó? Y yo creo, si miro un poquito la Biblia, que habrá hecho mérito. O que estaría siempre resolviendo situaciones, o que estaría buscando pacificar en los conflictos entre el barrio, o estaría dando una palabra de aliento a la gente, o estaría ayudando al necesitado, qué sé yo, así es como empiezan las cosas, como aparecen. Entonces, su trayectoria le hizo ganar reconocimiento, digo, no es una idea mía, le hizo ganar confianza de la gente, porque para que la gente vaya a consultarte y haga lo que vos le decís, te tiene que tener confianza. Se hizo conocida, andaba por todos lados, la gente la veía, se hacía conocida, fue aceptada. Entonces, bueno, como fuera, no sé ni cómo era la ordenación de los jueces, como fuera, llegó a ese lugar, empezó a ocupar un lugar y ejerció ese lugar. Y estando en el ejercicio de su lugar, que encima era profetisa, es que en un momento Dios le habló. Dice, me voy para abajo y después vuelvo para acá. Espera que perdí el versículo. Perdí el versículo. Eso por hablar sin leer, ¿vio? Acá está. En aquel tiempo lideraba a Israel una profetisa llamada Débora, que era esposa de Lapidot, tenía su tribunal bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Beter, en la región montañesa de Efraín, y los israelitas acudían a ella para resolver sus disputas. Delante de Dios no hay diferencias. Delante de Dios no hay mayores ni menores. Delante de Dios no hay hombre ni mujer. Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni no judío, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. No es una cuestión racial, no es una cuestión de género, no es una cuestión de, no sé, de plata, no es una cuestión de trayectoria, es una cuestión de actitud. Siempre es una cuestión de actitud. ¿Qué tipo de actitud? La manera en que vos te enfrentás a las situaciones que vivís. El mérito en el trabajo, en tu casa, en tu familia, en el barrio, el mérito se adquiere por una cuestión de actitud. ¿Actitud en qué? A cómo enfrentar los problemas o de qué manera encarás un conflicto. O cuando hay un problema en el barrio, ¿quién es el que sale al frente a liderar la situación? Que a veces pasan ese tipo de cosas. Siempre es una cuestión de actitud. No es ni siquiera por dedo de Dios, es una cuestión de actitud. Es más, esa cuestión de actitud o ese posicionamiento tiene sus requisitos. Dios no permite ni pone a cualquiera porque sí. Dios no pone por sexo o por género o por linaje. Eso es una cuestión muy particular en un momento de la historia. Dios pone por mérito. Dios pone por actitud. Lea la parábola de los talentos y lo va a ver de sobra, como era cuestión de capacidad, mérito y actitud. 1 Corintios 4:2. Ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Tiene sus requisitos. Aquel que está llamado para una tarea tiene que cumplir algunos requisitos. ¿Qué requisito? Ser digno de confianza. Así que, otra vez, no es cuestión de género, es cuestión de cómo actúas, es cuestión de lo que haces. Es más, esto no se lo voy a leer todo, voy a hacer un picoteo así de algunos versículos ahora, pero cuando el apóstol Pablo empieza a dar las instrucciones para cómo tenía que ser aquellos que dirigían las iglesias, o sea, no poca cosa, mira lo que dice, 1 Timoteo 3:1. Se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser, y empieza con una lista de requisitos. Y papito, intachable, moderado, sensato, una sola mujer, respetable, hospitalario, capaz de enseñar, no borracho ni violento, respetuoso, apacible, no amante del dinero, gobernar su casa, que sus hijos le hagan caso, que le tengan respeto, no debe ser recién convertido, se requiere además que hablen bien de él los que lo conocen. Estamos fritos ya con eso.
Que hablen bien de él. Testimonio, evangelismo silencioso. Que hablen bien de él los que lo conocen, los que no pertenecen a la iglesia. Sigue. Los diáconos, que nosotros no usamos el cargo en nuestra estructura, no existe el diácono. Le explico qué es un diácono en la Biblia. En la Biblia el diácono es todos estos bichos raros que andan vestidos de camisa blanca. El diácono, que quiere decir servidor, es el que asiste el trabajo de la iglesia. El diácono en la Biblia, no en la estructura religiosa, en la Biblia el diácono es un ujier. El diácono es aquel que está asistiendo a las necesidades de la gente, el que lo acomoda en la silla, el que está atento a su necesidad, el que lo ayuda, el que lo trae al frente, el que le abre la puerta. Ese es un diácono en la Biblia. Yo sé que en la tradición religiosa el diácono es poco menos casi el virrey, pero no es así en la Biblia. Y yo me quedo con la Biblia. El diácono nunca es el vicepastor. Eso es un cuento que inventó alguno, no sé, alguno que seguro que era diácono. Me la juego. Pero no es así. La Biblia dice otra cosa. Y si la Biblia dice otra cosa, ¿con qué me quedo? Lo dije en el devocional de hoy. Yo soy fanático de la Biblia. La Biblia está por encima de todas las cosas. La Biblia es la que dirige todo. Es la fuente de nuestra fe. Dice, los diáconos igualmente deben ser. Pongamos sugieres y tendríamos que empezar a tachar. Honorables. Chao. ¿Cambiamos la prédica? Sinceros, no amigos del mucho vino, muchachos. Ni codiciosos de ganancias mal habidas, mal les vale porque los mato. Que guarden con conciencia limpia el misterio de la fe, supongo que sí. Poneme el versículo 10 ahí. Esta culpa mía. Mira, amor, mira, pastora, que primero sean puestos a prueba. A partir de mañana empezamos con los exámenes. Si no hay nada de qué reprenderlos, que sirvan, qué lindo versículo, que sirvan como diáconos. Asimismo, porque no es todo gratis, ¿viste? Las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras. Lo dice la Biblia, no yo. Así que ujiera, sino moderadas y dignas de toda confianza. El diácono debe ser esposa de una sola mujer, gobernar bien a sus hijos y a su propia casa. Los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. Otra vez, te vuelvo a decir, el evangelismo silencioso. Un lugar de honor por confianza, por la relevancia que la gente le da, por estar en medio, por hacerse respetar, por demostrarlo. Cuestión que gana valoración ante la gente. Y dice, lo cual hace que puedan compartir su fe. Entonces la gente te escucha cuando vas a hablar. Otra vez, evangelismo silencioso. Pero estas situaciones parece que no encajaban en la historia que estamos viendo de Débora y el amigo de Débora, que era Barak. Alguien a quien en un momento Dios le habla a Débora, porque ella era profeta. Dios le habla y ella, que era la autoridad, ella era la que mandaba, ella era la que estaba en posición de rey, de reina, si queremos, ella era la que dirigía. Dios le dice, anda a decirle a Barak que era un soldado. Anda a decirle a Barak que prepare un ejército, que se junte un ejército, que salga al frente de batalla, que vaya al campo, que vaya a la batalla, porque yo le entrego a los enemigos. Jueces, capítulo 4, versículo 6. Débora mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, que vivía en sedes de Neftalí, y le dijo, el Señor Dios de Israel ordena, ve y reúne en el monte Tabor a 10.000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Yo traeré a Císara, comandante del ejército de Javín, con sus carros y sus tropas hasta el arroyo Quizón. Allí lo entregaré en tus manos. Débora, profeta, Débora, jueza, Débora, mujer relevante, Débora, mujer en autoridad, Débora, una protagonista. Características de un protagonista, porque lo hago genérico, no de una mujer. Características de un protagonista. Conoce su lugar y no pelea su lugar, conoce su lugar. Cuando Dios le dijo, llamalo a aquel para que vaya al frente, no le hizo ni 5 de molestia, fue y lo llamó. Débora no sufría de autoridad, ¿cómo se dice? Tóxica, débil, ¿cómo es? Frágil, eso.
Porque ¿vio esa frase de masculinidad frágil? Bueno, ella no tenía autoridad frágil. Que capaz que tener miedo, celos. Ah, no, pero si yo voy y le digo a Barak, Barak se va a querer quedar con mi juzgamiento. Se me va a querer venir a mi trono. Mejor que no le digo nada. Hago la gran Jonás, me voy para el otro lado. No, ella conocía su lugar. Característica de un protagonista, reconocía la voz de Dios. Sabía cuando Dios le hablaba. Porque a veces hay algunos que dicen, Dios me dijo, y a ver, decime de qué Dios estamos hablando, porque me parece que este Dios no es el Dios que yo conozco. Reconocía la voz de Dios, obedecía la voz de Dios, actuaba en sintonía en consecuencia de lo que Dios le hablaba. Y repito, no tenía problema en delegar. ¿Por qué? Porque conocía su lugar. Cuando el protagonista, la persona puesta por Dios en un lugar, conoce su lugar, la victoria está asegurada. Entonces, esta mujer le dijo a don Barak, lo manda a hacer el trabajo. No solamente que lo manda hacia el trabajo, sino que le dice, Dios dice tal cosa, y no solamente que le dice, Dios dice tal cosa, sino que junto con la orden le dio una promesa y un spoiler. Porque le dijo, andá, juntá gente, andá, que yo lo voy a entregar en tus manos. Promesa, si tenés alguna duda en fe, promesa, ay, Dios me dijo, ¿será que? Pero si sos una persona de fe, Dios te dijo que lo va a entregar en tus manos. ¿Qué más necesitas si Dios te lo dijo? ¿Por qué dudarías si Dios te lo dijo? Pero sin embargo, Barak, que fue llamado por Dios para ser un protagonista, tenía el síndrome de Elías. En vez de mirar los éxitos, miraba los fracasos. Si no me equivoco, era el capítulo 1 de Síntomas. En vez de mirar todo lo que Dios le estaba diciendo, miraba su miseria. En vez de mirar su capacidad o su potencial, o quién lo estaba mandando, miraba su incapacidad, miraba sus limitaciones. En vez de actuar conforme a la palabra de Dios, actuaba conforme a sí mismo. En vez de tener fe en Dios, tenía fe solamente en sí mismo. En vez de descansar en Dios, como dice Proverbios capítulo 3, confía en Él, no te apoyes en tu propia prudencia. Él se apoyaba en Él mismo y le decía, sí, Dios está muy bueno, está piolísimo lo tuyo, pero soy yo que tiene que ir al frente, ¿viste? Entonces en ese momento y en ese contexto, es que le dice, Jueces 4:8, Barak dijo, solo a Débora, solo iré si tú me acompañas, de lo contrario no iré. Solamente voy a ir, le dice Barak a Débora, aquella que le dijo de parte de Dios que él tenía que ir, aquella que de parte de Dios le dijo que él tenía la capacidad, aquel que le dijo que él tenía el llamamiento, aquel que le dijo que él tenía ya la victoria. Ella fue simplemente una mensajera. Dios te da la victoria, andá y enfrentalo. Y ¿queda mal si digo pollerudo? No queda mal, ¿no? Bueno, entonces él, re pollerudo, se le metió, si vos no vas, yo no voy. ¿Vos entendés que le está diciendo Dios que vaya a buscar 10.000 de Neftalí y no sé cuántos miles de la otra tribu? O sea, redondeemos, que lo está mandando a dirigir un ejército de 20.000. Si vos no vas, yo no voy. El protagonismo, la autoridad, alcanzar las promesas, el cumplimiento, mantener o tener el lugar que Dios te da, no es una cuestión de género, hombre o mujer. No es una cuestión de trayectoria, de experiencia, de estar acomodado con alguno que te haga entrar. No es una cuestión de ser hijo de. Es una cuestión de actitud. Siempre. Todo es una cuestión de actitud. Es como dice la otra profeta, no Débora, Mirta Legrand. Me encanta, yo siempre pienso cuando digo estas cosas, pienso en que me saquen de contexto, ¿no? Me graben un pedacito las cosas que podrían llegar a pasar y me causan más gracia todavía. Entonces le sigo. ¿Qué dice ella? Capaz que ella junto con Débora fueron a hablar a Barak, vaya uno a saber, ¿no? Le dijo, como te ven, te tratan. Ah, ¿vio cómo lo sabe? Si te ven mal, ¿viste? ¿Y si te ven bien? No, claro, no se la saben, ¿no? ¿De qué está hablando la señora que tiene como 500 años? Lo que está diciendo es una cuestión de actitud, en la manera que vos te parás, en la manera que entras al negocio, con la postura o la actitud que entras a comprar, de esa manera es que te tratan.
Yo muchas veces conté, hace muchos años le conté en testimonio de cuando compramos la casa en la que vivimos hoy. Hace muchísimos años atrás, hace 20, más o menos, ponele, ya ni recuerdo bien. El día que fuimos a ver la casa, no a comprarla, a verla. Fuimos los dos ahí re cancheros, entramos ahí mirando allá arriba, así miramos todo así como, sí, está bien. Y después el tipo nos quería llevar hasta no sé dónde. Le digo, no, déjeme acá nomás, porque no teníamos que ir en colectivo, ni auto teníamos, no teníamos nada, no teníamos un mango, no teníamos un peso, no teníamos nada. Pero ¿quién tiene que saber que no tengo plata? La plata es un detalle nada más. Simplemente es un accidente. La cuestión es que el que te vea entrar te vea como si tenés. Actúa como si tenés. Total, después ya. Yo el otro día fui a averiguar y pero por teléfono hablando con uno para comprar una esquina ahí, $300,000. Le digo, ok, ¿cuánto tendría que ser de anticipo? Le dije yo, ¿qué? $300,000. La esquina donde estaba enfrente de, ¿cómo se llama? De la chapa. El Emporio, gracias. Enfrente del Emporio, la esquina que está así enfrente, que había una cinguería que cerró de muchísimos años, cerró. Bueno, venden esa esquina, claro, resulta que no es solo la esquina, es la esquina, más el lote del lado, más el lote del otro lado, más un lote de más atrás, más una casa, o sea, ¿no? Todo eso está espectacular. $300,000. Ajá, sí. Después me volvió a escribir el tipo, a ver si quería que nos juntemos para ir a ver el lugar. Le digo, no, estoy viendo, estamos viendo. ¿De dónde saco 300 lucas? No importa. Porque todo es una cuestión de actitud. Y al moverte con la actitud, Dios puede abrir los cielos de manera que vos no te lo imaginás. El protagonismo, la posición que Dios te da, alcanzar las promesas, no tiene que ver ni con género, ni con posición, ni con linaje, no tiene que ver con dinero, no tiene que ver con nada, tiene que ver solamente con actitud, con una cuestión de actitud, con cómo te parás delante de las situaciones. Si a la situación que venga vos ya la tomás con temor, algo muy tonto le voy a decir y ya termino con esto. ¿Qué pasa cuando se te cruza un perro y le tenés miedo? Bueno, capaz que no te muerde, pero que te gruñe seguro. O peor todavía, te sigue. No, tengo una historia más linda. No voy a decir de quién. Imagínate que de golpe vas a un cumple de 15 y te empieza a correr un pato. ¿Le pasó alguna vez a alguno? Levante la mano quien alguna vez lo corrió un pato. Mira, tenemos dos ahí atrás tuyo, ma. Mira. Y son bravos, ¿eh? Así. Y yo no sabía que esos bichos corren tan rápido, no me lo... Impresionante. Cuando vos demostrás temor, te corre. Nunca vi un video, si lo vi a buscar, me encantaría. Que hay un león que está corriendo no sé si eran 2 toros, 2 bueyes, 2 toros creo que eran. Los van corriendo en medio del campo. Va un león corriendo y de golpe van los 2 bueyes hacia el frente. Van corriendo así y de golpe llegan a la ruta y pisan la ruta, se ve que algo le pasó en la cabeza o se asustaron con la ruta, qué sé yo. Los bueyes se paran ahí en la ruta y se dan vuelta. Y empiezan a caminar hacia el león. Y el león salió corriendo. ¿Te das cuenta? Es de verdad lo que le estoy diciendo. Es una cuestión de actitud. Cómo te pares ante las situaciones que tenés que enfrentar. Versículo 9, Jueces 4:9. Le dice Débora cuando él le dice, no voy a ir a ningún lado, si no vas conmigo no voy. Le dice Débora, ¿está bien? Iré contigo, dijo Débora. Y escuchate esta, así. Pero, por la manera en que vas a encarar este asunto, no es una cuestión de género, es una cuestión de actitud. Por la manera en que vas a encarar este asunto, la gloria no será tuya, ya que el Señor entregará a Sísara en manos de una mujer. No es cuestión de género, no es cuestión de dinero, no es cuestión de posición ni de linaje. Es necesario, fundamental, que cambiemos nuestra manera de pensar respecto de Dios, respecto del Evangelio, de mi relación con Dios
y lo que Dios piensa de mí. Es necesario, es urgente que dejemos de mirar a Dios con criterios meramente humanos, como dice 2 Corintios 5:16, y empecemos a mirarlo como lo que realmente es: Dios. Por lo tanto, ya no es una cuestión de mis fuerzas o mi capacidad, ni siquiera mis limitaciones o mis miserias, sino es como le dijo Dios a Gedeón en Jueces 6:14: ve con estas tus fuerzas. No necesitas más de lo que tenés para encarar aquello a lo que yo te mando. A lo que yo te mando, no te mandes por tu cuenta, nada por tu cuenta, porque te van a reventar. Pero no necesitas más de lo que vos tenés para encarar aquello a lo que Dios te manda. Es una cuestión de actitud. Póngase en pie. 10 minutos tenemos. Soy el sacerdote que responsable cargará sobre sus hombros. La semana pasada, si no me equivoco, seguí, Miriam, no hay problema. Tengo una mezcla en la cabeza de prédicas que no se da una idea, ni idea. Y de los devocionales, pero hoy mezclé dos hablando con alguien. Si no me equivoco, el miércoles pasado fue que hablamos de esa situación de los tres, fue el sábado, ¿ve? Fue el sábado, de la hija de Jairo, de Jesús, del flujo de sangre y todo eso, donde se iban rotando los roles protagónicos, iban cambiando de uno al otro, y en definitiva Dios entre todos quería hacer una tarea. Hablamos de otros casos anteriormente, antes de este. Pero la cuestión del protagonismo, que no es, ser protagonista no significa tener fama. Ser protagonista significa encarar la historia que Dios escribió con tu nombre. Ser protagonista significa, como cuando el año pasado estaba predicando sobre Nehemías, ser protagonista significa ser el gobernador que dirige tu propia vida. Ser protagonista es como Jacob, que se levanta de la opresión que vivió durante 20 años y empieza a tomar las riendas, decide tomar las riendas de su vida contra viento y marea y todo lo que se le levantó, y eso genera un cambio. No vas a ver cambios, no puedes ver cambios en tu vida hasta que no te decidas a ser protagonista de la historia que Dios escribió con tu nombre. O sea, hasta que cambies tu actitud de cómo encarar tu vida y de cómo ves lo que Dios te está pidiendo y el lugar que Dios te dio. Levante sus manos.